Nuestra historia comienza con la chica preguntándole a su compañero si no les hace falta la sensación de palpitar en el corazón, y esté mirándolo algo sorprendido, le pregunta si acaso comió algo extraño. Y aquí nos presentan a Chong Ae-rin, de 18 años, y Nam Do-yeon, también de 18 años, y básicamente son lo que la gente llaman amigos de la infancia. Do-yeon nos cuenta que desde el momento en que vio a Arin por primera vez, lo supo con seguridad que era el mismo tipo de persona que él. La lógica sobre las emociones. Alguien que prefiere la realidad sobre lo mágico. Y parecía que Arin tenía pensamientos similares. Cuando comenzaron a desarrollarse las características sexuales secundarias y surgió el interés en el sexo opuesto, se confesaron y empezaron a salir. Han estado juntos durante tanto tiempo y no se obsesionan con lo que pensaron que era inútil, entonces a pesar de que era su primera relación, fue satisfactoria. Su satisfacción personal es de alrededor de 87 puntos. Pero, se pregunta qué demonios significa eso. Les hace falta la sensación de palpitar en el corazón. Ae-rin nos cuenta todos los días de la semana iban a la escuela y regresaban a casa juntos. Hacen sus tareas juntos mientras hablan de teorías. Los fines de semana, eligieron su cita según su situación financiera. Y sin embargo, la distancia entre ellos no ha cambiado desde la secundaria. Do-yeon le pregunta si no fue algo bueno. Pensó que estaban siendo racionales con eso. Respondiéndole Ae-rin que por supuesto, está satisfecha con su relación actual, y todavía le gusta mucho. Mientras Do-yeon nos comenta que eso lo deja nervioso, preguntándose por qué de repente actúa de esa manera. Ae-rin acercándose, le pregunta si su cara está roja. Las parejas que llevan juntas durante mucho tiempo no se sonrojan por algo así, preguntándole si eso significa que hay algo que se están olvidando. Respondiéndole Do-yeon que sobre eso, solo reaccionó porque sucedió tan de repente, así que tal vez no fue una respuesta que le gusta. Si quieren ser precisos, le pregunta si no deberían definir primero el amor y la sinceridad. Pero Ae-rin le dice que está evitando el problema. Entonces, le dice que escuche con atención, y tomando su mano, le dice múltiples veces que le gusta, y le pregunta que ahora cómo lo ve, respondiéndole Do-yeon que ya ve lo que quiere decir, pidiéndole que continúe. Ae-rin le dice que escucha atentamente. Hay dos puntos claves. Primero, el amor es tan lógico como ilógico por naturaleza. Segundo, le pregunta si las personas como ellos, que priorizan la lógica, están limitados a una forma de amor a la mitad. Respondiéndole Do-yeon que si está satisfecha, le pregunta si no es suficiente. Respondiéndole Ae-rin que está bastante satisfecha, pero solo porque disfrute de un cómic no significa que deje de buscar otro. Curiosidad hacia lo desconocido, y los patrones de análisis son la base de la evolución humana. Quedarse quieto por miedo solo de dejar atrás el mantenimiento del estatus en un mundo que cambia rápidamente, hay que seguir su ritmo. Respondiéndole Do-yeon que eso es lógico, y le pregunta que entonces quiere tener una cita después de la escuela ese día. Preguntándole a Ae-rin si así tan de repente, Do-yeon le cuenta que se dice que tanto el humor como el terror surgen de lo inesperado. Tal vez situaciones similares puedan despertar esa sensación palpitante. Luego de la escuela, Ae-rin comenta que en cierto modo, una cita repentina y emocionante entre semana no suena tan mal. Entonces, le pregunta dónde deberían de ir, preguntándole Do-yeon si no hay algún lugar en particular, contándole que se ha quedando sin dinero. Ae-rin, sacando la vieja confiable, le pregunta a la IA si puede ayudarla a planear una cita divertida y accesible cerca de, pero Do-yeon le dice que no puede usar eso. Debe ser una cita repentina. Entrar sin precaución y en la ruina, esa es la variable. Respondiéndole Ae-rin que tiene razón. Tal vez esa situación en sí sea la variable, una situación inesperada. Do-yeon le pregunta si entonces, eso hace que su corazón se acelere. Pero Ae-rin, recibiendo un mensaje, comenta que su pago de medio tiempo acaba de llegar. Eso podría ser que su corazón se acelere. Ae-rin le cuenta que cree que llegó ese día porque ayer fue fin de semana, y le pregunta si quiere ir a comer algo, respondiéndole Do-yeon que está bien. En otra escena, Ae-rin, disculpándose, le cuenta a Do-yeon que está tratando de ahorrar dinero. Eso es todo lo que puede ofrecerle, preguntándole si lo quiere, respondiéndole Do-yeon que sí, y le cuenta que le gusta la barra mitad-mitad. Y quedándose ambos en silencio, Ae-rin comenta que eso se sienten incómodo, respondiéndole Do-yeon que es porque están haciendo cosas que no suelen hacer, contándonos que ambos están considerando añadir variables. Y de repente, Do-yeon dándole un abrazo, Ae-rin le pregunta qué está haciendo, respondiéndole Do-yeon que pensó que un abrazo repentino podría hacer que su corazón se acelere.
preguntándole si es una mala idea. Eirin le dice que si la va a abrazar, tiene que hacerlo bien. Do-yeon, algo sonrojado, pregunta que entonces, ¿qué pasa después de que se conviertan en una pareja romántica? Respondiéndole Eirin que es extraño que diga eso, y le pregunta si no tendría ya la respuesta a una verdadera pareja romántica. No hay necesidad de preocuparse por eso a esa hora, comentándonos el prota que ella es la rara. Una sensación palpitante, honestamente, le da miedo. Si se convierten en una pareja romántica, y comienzan a actuar únicamente basándose en sus emociones, siente que terminará discutiendo y rompiendo eventualmente, porque no quiere perderla, ni como amiga ni como amante. Ese sentimiento viene desde lo más profundo de su corazón, y abrazándola un poco más fuerte, le dice que le gusta de verdad. Por eso lo harán. Buscarán esos sentimientos que aceleren el corazón, y nos pregunta si de verdad no se puede evitar. Si no pueden escucharlo, no tendrán más opción que encontrarlos y dejar que lo escuchen. Do-yeon, al notar su reacción, le pregunta si le sucede algo, respondiéndole Eirin que no la apriete tan de repente, y nos cuenta que la operación aceleración del corazón acaba de comenzar, pero el latido del corazón ya ha comenzado. Y así inicia nuestra historia. En otra escena, Eirin dando los buenos días, Do-yeon, que lo llamaremos el prota, devolviéndole el saludo, le pregunta si ese día irá con el cabello suelto, respondiéndole Eirin que sí, contándole que es porque ese es el evento más emocionante de ese día. El evento se llama atarle el cabello a su novia, y le pregunta qué le parece, si hace que su corazón se acelere, y el prota nos comenta que se había olvidado por completo de buscar esa sensación palpitante. Se pregunta si empezará desde ese día, el día en que se convirtieron en una pareja romántica. Lo dijo el otro día, y no tiene intenciones de retractarse, pero sinceramente, no tiene ganas de hacerlo. Un tiempo después, Eirin le dice al prota que entonces le pedirá que lo haga, preguntándole el prota si ya debería de empezar. Eirin le cuenta que se siente más cómoda cuando se recoge el cabello, preguntándole si pasa algo malo, respondiéndole el prota que es porque nunca ha hecho eso anteriormente, pero Eirin le dice que no es tan difícil, solo tiene que concentrarse en el nudo después de recoger el cabello y atarlo, y el prota, extendiendo su mano, de pronto disculpándose, le dice que no puede hacerlo. Eirin preguntándole por qué, el prota le pregunta si puede intentar practicar primero y hacerlo por ella después. No quiere arruinar su cabello. Verá videos y aprenderá todo el día para atarlo perfectamente, respondiéndole Eirin que puede tomarse su tiempo. Esperará a que termine. El prota le pregunta si de verdad está bien si no lo ata en ese momento, respondiéndole Eirin que sí, y lo estará esperando con ansias. Luego, el prota nos cuenta que realmente no tiene ganas de hacerlo, pero eso no significa que quiera dejarlo, ya que era algo que le dijo a su novia, después de todo, y fue algo que se dio, así que hará lo mejor que pueda. Y le pregunta a alguien si podría pedirle que sea su compañera de práctica, respondiéndole la chica que no, y se nos presenta como Seo Jisoo. El prota le pregunta por qué, contándole que ahora podrá hacerlo bien, pero Jisoo le dice que eso no es lo que quiso decir. Él ya tiene novia, así que sería un poco incómodo, pero el prota le dice que si ese es el caso, no cree que Eirin le importe, respondiéndole Jisoo que a Eirin probablemente le importaría. El prota le dice que entonces, pero Jisoo le dice que aún así, se niega. Al menos debería preocuparse un poco también, preguntándole si sabe que es su novia. Aunque a ella no le importe ahora, podría lastimarla sin ser consciente de ello. Un tiempo después, el prota nos cuenta que esa es la razón por la que está saliendo con Eirin, porque ese tipo de cosas no les haría daño, preguntándose si Eirin no se da cuenta de eso. Incluso sin momentos emocionantes, están. Pero de pronto, un maestro le pregunta si el tiempo de autoestudio está destinado a usar el celular, ordenando de que se dirija a la sala de maestros. El prota le pregunta si es en ese mismo momento, preguntándole el profesor si prefiere ir el día siguiente, y mientras se retiraban, Eirin apreciaba una mariposa de color amarillo blanco pálido, y pasando el tiempo, Eirin se pregunta así a dónde se habrá ido el prota. Y este, entrando algo agitado, disculpándose con Eirin, le cuenta que el maestro lo atrapó, y sorprendido, le pregunta si está molesta, respondiéndole Eirin que no, solo está preocupada. Después de todo, no es del tipo que desaparece sin decir nada, y le pregunta si fue por su celular,
respondiéndole el prota que sí. Eirin le pregunta si estaba viendo videos para atarle el cabello, respondiéndole el prota que sí, y le cuenta que gracias a eso lo ha dominado por completo. Eirin, disculpándose, le dice que por su culpa, pero ambos dándose una mirada. El prota nos comenta que ella ni siquiera se enojó cuando llegó tarde. Cree que ni siquiera se enojaría si le atara el cabello a otra chica, pero en lugar de estar enfadada con él, se enfada consigo misma, porque Eirin no ama, y disculpándose, le explica que era porque quería aprenderlo bien. Parece que va a tener que atarlo mucho, y en el futuro, podría haber muchas más veces en las que tenga que atárselo. Pero Eirin le pregunta qué le parece si terminan teniendo a una hija. Pero el prota le dice que ese no es necesariamente el caso. Pero Eirin, acercándose, le dice que prefiere un hijo, y le pregunta qué hay de él, respondiéndole el prota que él también. Nos cuenta que llevan 9 años juntos como amigos, y 1 año y 6 meses como pareja. Si esa es la sensación palpitante de la que habla Eirin, supone que puede que no sea tan malo. Un poco después, el prota le pregunta a Eirin qué le parece, si se ve extraño, pero Eirin le dice que no es eso. Pensó que haría algo más desafiante, considerando cuánto tiempo llevaba aprendiendo, contándole el prota que eso es lo que más le conviene, respondiéndole Eirin que comprende. En otra escena, el prota le pregunta a Eirin qué está buscando, respondiéndole Eirin que está buscando un evento emocionante. El otro día preparó uno para su novio, así que tal vez haga algo por ella ese día, respondiéndole el prota que se ve un poco feliz. Eirin le dice que por supuesto, y la mitad de la diversión viene de esperar a que algo suceda, y buscando en el bolsillo del prota, este le pregunta qué está haciendo, respondiéndole Eirin que se preguntaba si está en su bolsillo. El prota le dice que no hay manera de que esté en ese lugar, pidiéndole que deje de hurgar y saque su mano. Pero Eirin le dice que como ya sabe, la verdad a menudo se encuentra en la sombra de la duda. Por eso, le pregunta qué le parece si le echa un vistazo a su mochila. Pero el prota le dice qué pasa, y mientras seguían caminando, de pronto Eirin se abalanza contra él. El prota, escapando, le dice que realmente no hay nada, respondiéndole Eirin que entonces le entregue la mochila. Un tiempo después, Eirin, emocionada, pregunta si no hay nadie en ese lugar, respondiéndole el prota que por supuesto que no, ya que terminaron corriendo gracias a cierta persona. Pero Eirin le dice que a veces es agradable llegar primero, le hace sentir como un estudiante modelo, y también le gusta ese aire fresco y pesado, respondiéndole el prota que tiene razón. Cree que no es tan malo, ya que pueden tener algo de tiempo a solas, respondiéndole Eirin que eso estuvo bien, pero un poco decepcionante. Le dará algunos elogios por ahora. El prota nos cuenta que los momentos conmovedores de Eirin son muy profundas, preguntándose si no es suficiente, y sorprendido le pregunta por qué está acercando su escritorio, respondiéndole Eirin que llegaron primero, así que pueden regresarlo después, cuando lleguen los demás, y le pregunta si no le gusta que su novia se siente a su lado, respondiéndole el prota que al contrario, y sacando sus audífonos, le pregunta si quiere escuchar, respondiéndole Eirin que sí. Eirin, presionando el audífono, el prota le pide que no lo cambie, pero Eirin le dice que no le gusta esa canción, y el prota se pregunta qué pasa con esa atmósfera, y si debería de decir algo. Pero descartando la idea se pregunta por qué le preocupa algo así. Normalmente, él no lo sabe. De repente se siente incómodo. Cuando ve esos ojos brillantes, ni siquiera recuerda cómo suele hablar, y poniéndose de pie, le dice a Eirin que tiene que ir al baño. Un tiempo después, el prota se dice a sí mismo que tiene que calmarse. Estaba demasiado distraído por esos momentos aceleradores. Una vez que regrese, debería hablar como siempre, y disculparse con Eirin por la espera. Pero antes de eso, necesita volver a su tensión habitual. Y volviendo al aula, el prota se pregunta si está dormida, y sentándose a su lado, nos comenta que ahí se va su solución. Sabía que Eirin es realmente bonita, pestañas largas y graciosas y piel clara. Se pregunta cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que vio su rostro tan cerca. Tal vez es él el que se está volviendo aburrido, lo que haría que fuera natural para él sentirse incómodo cerca de Eirin. Como se esperaba, cuando la mira de esa manera, un poco más cerca, pero deteniéndose, nota que Eirin estaba frunciendo el ceño. El prota le pregunta si estaba despierta. Pensó que estaba durmiendo, pero Eirin le dice que eso es trampa, y le pide que cosas así, lo haga de nuevo la próxima vez. Todavía no se encuentra lista, preguntándole el prota si se refiere al evento más emocionante. Pero Eirin, apretando sus muñecas, el prota confundido le pregunta por qué lo hizo.
Erin, recordando lo que iba a pasar, llamándolo idiota, le responde que no importa, respondiéndole el prota que lo siente, y se pregunta si el tercer evento emocionante terminó como un fracaso. En otra escena, Erin somnolienta le pregunta al prota qué pasó, y por qué vino sin avisar. El prota, preguntándole si se sorprendió, Erin le responde que un poquito, y le pregunta qué pasa, respondiéndole el prota que ese es el evento emocional de ese día. Se llama visita sorpresa a la casa de su novia. Erin comenta que no se lo esperaba, pensó que le incomodaba un poco, pero el prota le dice que ella había mencionado que deberían intentarlo otra vez. Pero Erin, sosteniendo su mano, el prota le pregunta qué pasa, respondiéndole Erin que no es nada, y le agradece por haber venido, por eso la hace aún más feliz. Y el prota nos cuenta que está en búsqueda de esas emociones palpitantes. Aunque le cuesta aceptar de inmediato la propuesta de Erin, se pregunta quién dudaría ante una pareja así. Una persona como ella es difícil de encontrar. Erin, pidiéndole que entre, le cuenta que su padre se encuentra dentro. El prota, pidiéndole que espere, de pronto alguien le dice que tiene mucho tiempo sin verlo. El prota, saludando al suegro, este le dice que entre un momento y se siente con él. Un tiempo después, vemos al prota aplicar un jaque, y nos cuentan que ese es el padre de Erin, y es aterrador. La familia de Erin siempre fue estricta desde que era pequeña. Como él cree que el jefe de familia es el pilar del hogar, aunque lo conozca desde muy pequeño por ser el padre de su amiga de la infancia, jamás se ha ido la sensación de que impone miedo. El suegro, sacando al prota de sus pensamientos, le dice que se siente derecho, contándole que estar encorvado le quita fuerzas, respondiéndole el prota que está bien. El suegro comenta que de todas formas, es bueno verlo tras tanto tiempo. Últimamente no han tenido la oportunidad de hablar. El prota le pregunta si también trabaja los fines de semana, contándole el suegro que es temporada alta, pero le pregunta si sigue viniendo los fines de semana, respondiéndole el prota que a veces. El suegro comenta que está bien que venga seguido, desde pequeños siempre andaban juntos, cualquiera que los vea, dirían que son pareja. El prota, sorprendido, y mirando a Erin, esta le dice a su padre que en realidad ya, pero el prota rápidamente le pide que espere un momento. El suegro, al notar su interacción, les pregunta qué pasa de repente, mientras el prota nos comenta que por un instante miró a Erin, pero ahora no es momento de culpar a otros, y si al final hay que decirlo, quería decirlo con sus propias palabras, y tomando valor, le dice a su suegro que en realidad, ellos ya están saliendo. El suegro le pregunta que desde cuándo, respondiéndole el prota que aproximadamente 1 año y medio, y esperando su respuesta, el suegro le responde que le agrada. Los ha visto juntos desde que eran pequeños. Sabía que terminaría pasando eso, aunque no sabía que ya había pasado hace más de 1 año. El prota, disculpándose, se pregunta por qué no ha pasado nada respecto a antes, y de pronto, el suegro le dice que le encarga a su hija, pero el prota, respondiéndole que al contrario, mirando a Erin, le dice en sus adentros que no se sienta tan satisfecha. Y un tiempo después, el prota nos comenta que supone que no se puede evitar esa sensación incómoda. De pronto, el suegro comenta que saldrá un momento a comprar algunos bocadillos, preguntándole si hay algo que quieran comer. Respondiéndole el prota que si es eso, él también puede ir, pero el suegro le dice que irá él solo. Erin le dice que ella quiere un helado mitad y mitad, comentando el prota que él también quiere lo mismo. Y al quedarse solos, Erin le dice al prota que estuvo genial, preguntándole el prota en qué sentido. Erin le pregunta si cree que su padre da miedo, respondiéndole el prota que no tenía otra opción en esa situación, tampoco quería que lo dijera su novia por él, y Erin, sonriendo, le responde que por eso fue genial, porque le hizo latir el corazón, pero el prota, notando algo en su cabello, le pide que espere 1 minuto, contándole que tiene algo en el cabello, y al acercarse, de pronto el suegro les pregunta si han visto las llaves del coche, y el prota, sudando frío, el suegro, llamándolo por su nombre completo, le pregunta qué está haciendo en ese momento, y se lo ha dicho siempre, respondiéndole el prota que sobre eso, y nos comenta que justo lo tenían que pillar en un momento como ese. Todavía tiene tantas cosas que quiere hacer, pero el suegro le dice que se siente con la espalda recta. La postura crea el hábito, y el hábito lo hace a él. El prota, cambiando su postura, el suegro le dice que ahora está mejor. El prota, preguntándose si acaso sobrevivió, de pronto Erin le pregunta a su padre si ya se retira. Este le pregunta por qué lo dice, si tiene algo más que decirle.
preguntándole a Eirin directamente qué pasaría si el prota le hubiera dado un beso, mientras el prota pálido se pregunta si ella finalmente se ha vuelto loca. Pensándolo bien, puede que sea su culpa por no haber cuidado mejor de la salud de su novia, aunque no sabía que tendría que pagar un precio tan cruel como ese. Pero el suegro le pregunta si de verdad cree que el prota es esa clase de chico. No recuerda haberla criado para que fuera alguien incapaz de juzgar el carácter de las personas. Ya debería dejar de hacer esa clase de bromas. Si la dejan por andar con esas tonterías, no le vaya a venir con quejas. Y al retirarse, el prota le pregunta a Eirin qué cree que estaba haciendo. Eirin preguntándole si lo vio, el prota le pregunta qué se supone que tenía que ver, respondiéndole a Eirin que le agrada a su padre. Así que, le pide que no tenga tanto miedo, respondiéndole el prota que está bien, pero le pide que no haga bromas de esa manera. Un tiempo después, el suegro comenta que ninguno de los dos ha cambiado realmente. La reacción de hace un momento fue igual. Él tampoco se dio cuenta durante todo un año. Lo que quiere decir es que no ha cambiado en nada, ni cuando eran amigos ni ahora. Aunque uno intente evitarlo, las personas cambian, porque ellos son chicos inteligentes. Son prudentes y tienen muchos miedos, no pueden cambiar fácilmente, por eso, a menudo terminan perdiéndose muchas cosas en la vida. Por supuesto, no está diciendo que deban jugar con fuego, solo que, no subestimen las cosas que solo se pueden hacer en ese momento. El mundo no gira solo en torno a la razón y la lógica. Su yo del pasado no sabía eso, pero, desearía que ellos fueran diferentes. Por eso, siempre está agradecido con su madre, por haber salvado la vida de un hombre que estuvo a punto de desperdiciar todas sus oportunidades, porque es la mujer que lo salvó, y le dice al prota que lo llevará a casa cuando se vaya, pero el prota respondiéndole que está bien, le dice que puede ir solo, pero su suegro le dice que de vez en cuando deberían haber días así, pidiéndole que le avise cuando sea la hora de irse, respondiéndole el prota que está bien, mientras le pedía a Eirin que lo ayude en sus adentros. Un tiempo después, el suegro comenta que ha pasado tiempo desde la última vez que lo llevó. Cree que la última vez fue el año antepasado, comentando el prota que probablemente esa fue la última vez, respondiéndole su suegro que comprende, y le pregunta cómo va la escuela, si a ambos les está yendo bien, contándole el prota que mantiene una posición similar a la de la secundaria, respondiéndole su suegro que esa fue una pregunta innecesaria, y comenta que pensar que ya son estudiantes de preparatoria. Realmente no puede creerlo, y recordando algo le cuenta al prota que algo pasó la semana pasada. Eirin salió por la mañana con el cabello suelto. Quería sujetarle el cabello después de tanto tiempo, pero lo terminó rechazando. Pensó que simplemente quería ir con el cabello suelto, así que no dijo nada más. Pero cuando volvió a casa por la noche, lo tenía atado, preguntando si no será que simplemente no quería que él se lo amarrara. Y el prota se pregunta si no fue ese día que le arregló el cabello. El suegro comenta que a veces piensa, pero también se preocupa que esa obsesión suya se note demasiado y haya creado una distancia entre ellos. Y le pregunta al prota si él no sabe nada al respecto, preguntándole el prota si no cree que sea otra cosa. Su suegro preguntándole por qué, el prota le responde que últimamente ha estado haciendo más calor. Tal vez se lo amarró porque le dio calor a mitad del día. Respondiéndole su suegro que es cierto, supone que eso es posible, y dándole las gracias comenta que puede que haya estado pensando demasiado las cosas. El prota respondiéndole que no hay problema, su suegro con un pero, le pregunta si es que acaso no lo recuerda, preguntándose el prota si lo descubrieron, si será que, lo sabía todo desde el principio, y se dice a sí mismo que no profundice en eso, tiene que pensar de forma ligera y amplia. Pero su suegro le dice que le ha dicho siempre que se siente con la espalda recta. La postura es lo que hace a la persona. Y el prota cambiando de postura, su suegro le dice que así está mejor. Y nos cuentan que ese día, frente al semáforo de la intersección, Nando Yeon deseo en silencio, que por favor, ese semáforo no sea eterno. Epílogo. Eirin le pregunta al prota si ya llegó bien a casa. Y sorprendida le pregunta si pidió comida a domicilio porque fue muy difícil y pasaron muchas cosas. Y guardando algo de silencio, le pregunta qué acaba de decir. En otra escena, nos encontramos con el prota, y viendo su canasta, se pregunta si hay algo que deba comprar, pero alguien tocándolo, y empujándolo, el prota dándose la vuelta pregunta si es Eirin, y cayendo en algo, nos comenta que es blandito. Eirin saludándolo le pregunta si él también vino a hacer las compras, pero el prota le pregunta si acaso quiere morir.
Erin disculpándose le cuenta que es que vio la cama y se veía muy divertido, pidiéndole que se levante, respondiéndole el prota que primero lo enferma y luego le da la medicina, pero sosteniéndola más fuerte el que le pregunta si acaso cree iba a decir eso, y ambos cayendo en la cama, al ver la mirada de los chismosos, el prota se disculpa. Un tiempo después, Erin le pregunta al prota que vino a comprar, respondiéndole que cosas como ramen o huevos, y le pregunta qué hay de ella, respondiéndole Erin que ella también vino por algo parecido, respondiéndole el prota que comprende. Erin le pregunta si ese día sus padres se encuentran en casa, respondiéndole el prota que no, y le pregunta por qué lo dice. Erin le dice que sobre lo de antes, su padre dijo que no deberían jugar con fuego, pero ella cree que, de vez en cuando, está bien hacerlo. Ese día, le pregunta si puede ir a su casa a jugar, pero un tiempo después, Erin le cuenta al prota que en su casa tienen cocina de inducción. Le hace falta emoción. El prota le pregunta si fue al supermercado solo para comprar eso, respondiéndole Erin que sí, y le cuenta que por el evento viene incluidos moldes de personajes. El prota le pregunta si necesita ayuda, respondiéndole Erin que no hace falta. Además, la cocina es muy pequeña para los dos. Un tiempo después, Erin le pregunta si no es lindo, preguntándole el prota si es un gato, y le quedó bien hecho. Erin le pregunta si quiere saber el secreto, contándole que si mojas la aguja con saliva antes de usarla, puedes separarlo limpiamente. Es su consejo sorpresa, mientras el prota nos comenta que no está pensando que es sucio, porque ese es un regalo preciado que su novia hizo para él. Sin embargo, los estándares de higiene varían de persona a persona, y tanto como respeta sus sentimientos, él también tiene derecho a ser respetado. Pero Erin le pide que espere, diciéndole que le va a espolvorear azúcar por encima. El prota pidiéndole que tenga cuidado con la taza, Erin le pregunta a qué taza se refiere, y cayéndole encima, el prota le pregunta si se encuentra bien y qué es ese polvo, respondiéndole Erin que es bicarbonato de sodio, y le pregunta si se puede dar una ducha, y también necesita ropa de repuesto, respondiéndole el prota que sí y se la dejará frente a la puerta, respondiéndole Erin agradeciéndole que volverá enseguida, y al retirarse, el prota nos comenta que es una oportunidad. Probablemente tarde unos 10 minutos o menos en limpiarse. Antes de que Erin termine de ducharse, va a encargarse de ese gato, y nos dice que no lo miren con esos ojos. Por supuesto, no es que lo vaya a desechar, es solo una especie de desinfección. Primero, calentará el dalgona hasta que se derrita. Rápidamente, lo vuelve a modificar con el mismo molde. Aunque lo someta a un tratamiento térmico derritiéndolo una vez, solo su estado ha cambiado momentáneamente. Se puede decir que su valor intrínseco no cambia. Si hay un problema, probablemente sea el tiempo, mientras se pregunta si ya se detuvo el sonido del agua. Si no se da prisa, y Erin llegando a la sala, el prota nos comenta que es tarde. Del susto, se lo metió en la boca. No, de hecho, es mejor así. Puso la parte que no pudo separar en su boca, pero Erin comenta que realmente usa ropa muy grande. Recuerda que hace apenas 2 años sus tamaños eran parecidos. Y el prota mirándola fijamente, Erin le pregunta si pasa algo, ya que tiene la cara muy roja, y acercándose, le dice que muerda fuerte, y tomando un pedazo de la galleta, le dice que si tanto le gustó lo que le dio, debió habérselo dicho. No hay forma de que eso quepa todo de una vez en la boca, y sonriendo, le dice que realmente es tierno. El prota sonrojado, le responde que no es eso, respondiéndole a Erin que tiene la cara roja como un tomate. En otra escena, el prota le pregunta a Erin qué le pareció la película, respondiéndole que aunque ya lo sabía, fue muy triste, y comenta que últimamente están reestrenando muchas películas, preguntándose si será que el negocio no va bien, contándole el prota que escuchó que van a sacar una película, probablemente sea por eso. Erin algo pensativa, el prota le pregunta qué le pasa. Erin disculpándose le cuenta que ver algo tan triste la puso melancólica y ahora quiere estar sola, preguntándole si estaría bien si se fuera primero a casa, respondiéndole el prota que está bien, y le pide que tenga cuidado. En otra escena, alguien le pregunta al prota cómo pudo dejar que se fuera así sin más, preguntándole el prota a qué se refiere. El chico que se llama Lee Seung-min le dice que eso es obviamente una señal de que quiere que se quede con ella. El prota le pregunta si no es eso solo su opinión, respondiéndole Seung-min que no, llamándolo psicópata. Jisoo comenta que normalmente, eso significa que quiere que se quede con ella, aunque claro, eso es un caso normal.
Seungmin, algo pensativo, le pregunta al prota si quiere que vaya con él, preguntándole Jisoo que si no es una cita doble, ¿por qué él iría? Seungmin le dice que él también tiene novia, preguntándole si quiere verla, pero Jisoo le dice que los personajes 2D no cuentan como novias, pero sorprendida pregunta si es una persona real, respondiéndole Seungmin que por supuesto, contándole que es una chica de primero de ese mismo instituto. Jisoo pregunta si de verdad tiene novia, respondiéndole Seungmin que llevan 2 semanas saliendo. El prota le pregunta cómo se llama, y en otra escena, esta se presenta como un Sujeon, pidiéndoles que cuiden de ella. Eirin, devolviéndole el saludo, se presenta como Chong Eirin y Nam Do-yeon. Sujeon, sorprendida, comenta que cree que se han cruzado un par de veces en el pasillo, espera que se vean seguido de ahora en adelante. Un tiempo después, Sujeon pregunta que entonces han sido amigos desde que eran pequeños, respondiéndole Eirin que sí, y el prota le cuenta que desde primer grado de primaria. Sujeon comenta que una pareja de amigos de la infancia es muy romántico, debe de ser muy emocionante, respondiéndole Eirin que así es. Y por cierto, le pregunta si vieron la primera parte, respondiéndole Seungmin que sí, el fin de semana pasado, comentando Sujeon que fue muy triste. El sacrificio del protagonista masculino también lo fue, la escena en la que lee la carta y se levanta de nuevo de la desesperación. Realmente, fue muy triste, y disculpándose, comenta que de repente le salieron lágrimas. Eirin pidiéndole que no llore, el prota nos comenta que apareció el consuelo sincero de Eirin. Sujeon, disculpándose nuevamente, comenta que es muy débil ante ese tipo de cosas, pidiéndoles que no le preste atención, respondiéndole estos que está bien. Un tiempo después, Seungmin le pregunta a Sujeon si ya está más calmada, respondiéndole está que sí, y pidiendo disculpas, el prota le responde que está bien. Sujeon les cuenta que suele escuchar eso a menudo, de que es demasiado emocional, aunque arruine el ambiente, o incluso a veces le dicen que exagera a propósito, por eso siempre trata de tener cuidado, pero Eirin le dice que no piense de esa manera, no es como si lo hubiera hecho con esa intención. Si ella quiere, podría intentar cambiarlo, pero es algo fisiológico. Cree que no tiene por qué preocuparse tanto por lo que piensen los demás, pero Sujeon le dice que aún así se esforzará, para no dejarse afectar tan fácilmente, respondiéndole Eirin que le dará ánimos. Pero un tiempo después, Seungmin consolándola le dice que no debería ser así, comentando Sujeon que la película es demasiado triste. El prota comenta que ciertamente fue triste, respondiéndole Eirin que tiene razón, y está levantándose, comenta que ya que la película terminó, se puso un poco deprimida después de ver algo tan triste. Si no hay más planes en la agenda, les pregunta si estaría bien si se retira primero, respondiéndole Seungmin que está bien. El prota pidiéndole que vaya con cuidado, Eirin le responde que entonces se verán luego, y al retirarse, Sujeon disculpándose comenta que fue por su culpa, tan pronto como dijo que se esforzaría, otra vez está de esa manera, y Seungmin le pregunta al prota qué cree que está haciendo, diciéndole que vaya tras ella rápidamente. El prota le pregunta si debería ser ahora, respondiéndole Seungmin que por supuesto, tiene que compensar el error de la última vez. El prota le pregunta si de verdad está bien que se vaya, respondiéndole Seungmin que no olvide darle las gracias más tarde, y el prota llamando a Eirin, esta le pregunta qué sucede, respondiéndole el prota que Seungmin dice que parece que está enojada. Eirin, algo sorprendida, le pide disculpas, pero Seungmin le dice que lo está mal entendiendo. Volviendo un poco atrás, Eirin disculpándose comenta que tal vez sea porque vio algo triste, pero su energía bajó. Solo dijo que se iba porque pensó que arruinaría el ambiente. Se disculpa por haber causado un malentendido. A menudo le dicen que es demasiado egoísta, o que le falta empatía. Si les parece bien, les pregunta si podrían pasar un tiempo más juntos. Ya se siente mejor y no cree que sea buena idea irse así de repente. Volviendo al presente, Sujeon nos comenta que por primera vez, se dio cuenta, que incluso una persona tan madura como ella, tiene preocupaciones similares a las suyas. Eirin, al notar su mirada, le pregunta qué sucede, preguntándole Sujeon que si por casualidad usa Stargram, respondiéndole Eirin que sí, y Sujeon nos sigue contando que pensaba que era una persona un poco fría y aterradora. Eirin también es como ella, es torpe, pero pregunta si no será una persona que quiere amar a los demás. De pronto, Eirin pregunta si puede ir un momento al baño, respondiéndole el prota que por supuesto, y le pregunta a los demás si ellos también quieren ir, respondiéndole estos que se encuentran bien, y pasando con Eirin,
viéndose en el espejo. Al recordar las expresiones de Sujeon, torpemente, intenta sonreír. Y al hacerlo, el prota le pregunta qué está haciendo. Eirin, dándose la vuelta, le pregunta por qué la está siguiendo, respondiéndole el prota que lo vio todo, y le pregunta si pasa algo. Un tiempo después, Eirin comenta que Sujeon es bonita porque se ríe mucho y tiene expresiones variadas. Y ella es un poco seca, y también arruinó el ambiente, como hace un rato. Y guardando silencio, el prota se pregunta qué es eso, si acaso son celos, o es autocrítica, y comenta que él cree que ella es la más linda. Hay personas que dicen que es aterradora, y otros que a veces dicen que no saben en qué está pensando, pero, a sus ojos, es la más linda del mundo. Y dándole una mirada, Eirin sonriendo, le pregunta si esa es la razón por la que sale con ella, si es por su apariencia. Pero el prota le dice que esa no es la única razón. No hay ningún chico que no le guste salir con una chica bonita. Eirin, algo sorprendida, y sonriendo, le responde que no está mal. Volviendo con estos dos, Sujeon comenta que hablando de Eirin, al principio le daba un poco de miedo, pero cree que es una persona muy buena, es madura, y tiene buenas proporciones físicas y su cara también es hermosa. Respondiéndole Seungmin que así es, Sujeon con una expresión sombría le pregunta si de verdad es muy bonita. Respondiéndole Seungmin rápidamente que a sus ojos ella es la más bonita, explicándole que eso fue solo un comentario por la inercia de la conversación. Respondiéndole Sujeon que está bien, no es una niña, así que no va a deprimirse ni a enfadarse por algo como eso. Mientras Seungmin se pregunta cuándo van a volver esos dos. Y el prota llamándolo, Seungmin nos comenta que justo a tiempo. El prota, disculpándose por haber tardado tanto, les pregunta qué tal si van a un Horarban como segunda parada. Respondiéndole que por él está bien. El prota, preguntándole a Sujeon qué hay de ella, esta le responde que ella también irá, pero al pararse, termina tropezando. Y Eirin, atrapándola, le pregunta si se encuentra bien. Pero Sujeon, quedándose en las nubes, Eirin le pregunta si quiere ir al karaoke. Sujeon, algo sonrojada, le pregunta si la puede llamar Uni, respondiéndole Eirin que está bien. En otro lugar, nos cuentan que después de todo, todos se divirtieron mucho. En otra escena, Eirin le pregunta a Jisoo si cree que su flequillo está largo, preguntándole si de verdad lo cree. Si le resulta incómodo, le pregunta si quiere que se lo arregle, respondiéndole Eirin que se lo agradecería, contándonos que Jisoo aspira a ser estilista. Jisoo le dice a Eirin que entonces se siente en ese lugar. Eirin le pide que lo corte de forma que quede bonito, respondiéndole Jisoo que lo pensará. De pronto, Eirin le pregunta si puede intentar cortarlo ella misma solo la primera vez, preguntándole Jisoo si está segura, respondiéndole Eirin que quiere probar usar las tijeras. Jisoo le dice que tiene que cortar solo un poquito, porque lo que ya está cortado es difícil de arreglar, respondiéndole Eirin que no tiene que preocuparse. Pero de pronto, el prota, saludando, comenta que llegó temprano, provocando que Eirin termine cortando de más. Jisoo conmocionada, y el prota mirando qué había sucedido, Eirin recogiendo las cosas, rápidamente huye. Mientras el prota, sorprendido, le pregunta qué le pasa. Un tiempo después, Eirin comenta que no puede dejar que el prota la vea así, respondiéndole Jisoo que no tiene que preocuparse, lo arreglará para que quede lo más lindo posible. Pero Eirin le dice que eso no es lo que le preocupa. Jisoo le pregunta que entonces cuál es la razón, respondiéndole Eirin que hay dos posibles reacciones del prota si se entera de que arruinó su flequillo. La primera es que se disculpará y esté deprimido todo el día. La segunda es que al día siguiente venga con el mismo corte. Ese es el peor de los casos. Pero Jisoo le pregunta por qué. La segunda opción le parece bien. Cree que a él también le quedaría bien el cabello corto, respondiéndole Eirin que en realidad, eso solo es su gusto personal, no quiere que se corte el cabello, y le pregunta si no le queda mejor el cabello largo, respondiéndole Jisoo que realmente no lo sabe muy bien. Eirin comenta que en realidad, el prota actual es creación suya, y nos cuenta que aunque ahora viene con el cabello y la ropa bien arreglados, hasta la secundaria, él no sabía absolutamente nada. Se vestía simplemente combinando al azar cosas que sus padres le compraban. Tenía muchas cosas que quería decirle, pero para que hubiera un progreso sostenible, pensó que debía ser que simplemente pudiera pensar por sí mismo. Hay algo llamado el teorema del mono infinito. Si hay un mono pulsando una máquina de escribir durante tiempo infinito, pregunta si no llegaría un momento en el que podría escribir las obras completas de Shakespeare. Ese es el experimento mental.
Bajo una lógica similar, llegará el momento algún día, el día en el que, por pura casualidad, venga vestido de forma perfecta. Ese día, lo elogió sin parar. Depende de la persona, pero alguien como el prota terminará dándose cuenta de algo. Será por el color, un problema del tamaño, si hiciste una teoría para la combinación de la ropa y qué elemento le hizo destacar en ese día. Una semana después, ante la propuesta de ir juntos a comprar ropa, una respuesta clara y sin vacilación. Ahora, él ya no puede volver a los días en los que vestía sin pensar. El prota se ha dado cuenta de que al mismo tiempo que se está vistiendo, se está desvistiendo, comentando Jisoo que parece un documental de animales. Eirin comenta que su peinado actual es también el resultado de un proceso similar, preguntando si será por eso que últimamente él se arregla también por su cuenta. Se siente orgullosa pensando que ahora podría presentarlo en cualquier lugar, pero al mismo tiempo, se pregunta si no terminará yéndose volando a algún lado. Siente un nudo en el pecho, preguntando si será ese sentimiento del corazón de una madre, respondiéndole Jisoo que lo es. Eirin le dice que sea como sea, por eso mismo no puede mostrarle ese peinado, pidiéndole Jisoo que no se mueva. Un tiempo después, Jisoo le dice a Eirin que ya puede abrir los ojos, y le pregunta qué le parece. No pudo evitar que el flequillo quedara un poco corto, pero Eirin le dice que realmente le gusta, dándole las gracias. Jisoo le pregunta si no es que no quería mostrarle el cabello corto al prota, pero Eirin le cuenta que como al día siguiente es fin de semana, si logra aguantar solo por ese día, puede ir a una peluquería para arreglarlo. Como es algo que hizo con tanto esfuerzo, ella también hará su mejor esfuerzo para ocultarlo. Pero un tiempo después, Eirin le dice al prota que se quite, respondiéndole este que no quiere, mientras Jisoo nos comenta que la atraparon de inmediato, preguntándose si debería ayudarla, y recordando su conversación anterior. Pero pasando con el prota, este le pregunta a Eirin por qué no le ha mostrado la cara en toda la mañana. Promete que no se va a reír, así que puede mostrarle. Eirin le responde que le había dicho que se lo mostraría al día siguiente, pero el prota le dice que ese día es fin de semana, y haciéndole cosquillas, sorprendido le pregunta si ella, respondiéndole Eirin que eso es, pero el prota le pregunta si se cortó el pelo, y le dice que le quedó muy bonito, preguntándole si era por eso, respondiéndole Eirin que sí. El prota comenta que se asustó porque de repente salió corriendo. Pensó que algo había pasado, mientras Jisoo se pregunta si acaso cree que se lo cortó en la peluquería. Se lo cortó por su culpa, no la conoce desde hace tanto como él, pero, es realmente un tonto. Pero bueno, al parecer salió todo bien, no se dio cuenta, y además dijo que le quedó bien el corte, pero, se pregunta qué será. Cuando un amigo da un paso adelante, surge ese sentimiento, esa sensación cálida, pero que a veces te oprime un poco el corazón. Eso es, y de pronto el prota pregunta si él también debería cortárselo, respondiéndole Eirin que si se lo corta terminará con él. En una historia secundaria, el prota le cuenta a Seungmin que a decir verdad, la Eirin actual es creación suya, preguntándole Seungmin por qué saca el tema de repente, pero el prota le cuenta que se tomó muchísimo tiempo y un esfuerzo agotador. En otra escena, vemos cómo empieza a llover fuertemente. Eirin comenta que está lloviendo, respondiéndole el prota que vuelvan por un segundo, contándole que dejó su paraguas en el aula, pero Eirin le dice que compartan uno juntos. El prota le pregunta si no estará muy ajustado, respondiéndole Eirin que el paraguas es lo suficientemente grande, y, porque cree que hará que su corazón se acelere. Un tiempo después, el prota pregunta qué es ese paraguas, preguntándole Eirin si no es bonito, contándole que su padre lo compró en un museo de arte extranjero, respondiéndole el prota que mirando de cerca, el arreglo del patrón de flores y los colores son hermosos, respondiéndole Eirin que tiene buen ojo, mientras el prota se pregunta por qué compraría algo como eso, y dándose cuenta de un fisgón, este avergonzado rápidamente se da la vuelta. El prota se pregunta qué es esa sensación caliente y vergonzosa que sube desde los dedos de sus pies, si acaso es vergüenza, porque de repente, es vergonzoso usar ese paraguas, flores brillantes y coloridas, incluso una asa brillante. Es como si estuviera anunciando descaradamente que tiene novia y estuviera compartiéndolo con ella. Eso es realmente vergonzoso. Eirin al ver su estado le pregunta qué pasa, respondiéndole el prota que es solo, que las personas están mirando mucho, preguntándole Eirin si habla en serio, y no le diga que su corazón está acelerado, preguntándole el prota a qué se refiere, pero Eirin le pregunta si no lo está,
respondiéndole el prota que no. Eirin le dice que ese día está actuando un poco extraño, respondiéndole el prota que está totalmente bien. Eirin dándole una mirada, le dice que va a pasar al baño que está más adelante, respondiéndole el prota que está bien. Un tiempo después, el prota dándose cuenta de las miradas, se pregunta qué está pasando, si será por ese paraguas otra vez. Está parado en ese lugar solo, frente al baño de caballeros. Se pregunta si parece un novio esperando a su novia. Eso también es vergonzoso de otra manera, diciéndole a Eirin en sus adentros que vuelva pronto, y de pronto, esta le pregunta si esperó mucho. El prota le pregunta por qué tardó tanto, disculpándose Eirin por la espera. Un tiempo después, Eirin viendo la expresión del prota, le pregunta por qué sonríe tanto. Ese día ha estado actuando de forma rara, respondiéndole el prota que es solo, se siente aliviado cuando está a su lado. Supone que realmente la necesita a su lado. Eirin desviando la mirada, el prota le pregunta qué pasa, respondiéndole Eirin que no es nada. Un tiempo después, Eirin le dice al prota que le prestará el paraguas, diciéndole que puede devolverlo la semana que viene, respondiéndole el prota que está bien y se verán la próxima semana. Pero antes de irse, Eirin le pide que llegue bien a su casa, y se verán el día siguiente, y el día después también. Un tiempo después, el prota anuncia que ha llegado a casa. Su padre sorprendido le pregunta si ha vuelto, y el prota le pregunta hacia dónde se dirige. Su padre le cuenta que el escritor Sin dice que llegará tarde a la reunión por la lluvia. Le pidió que fuera a recogerlo, pidiéndole que cene con su madre primero, respondiéndole el prota que está bien y le pide que se cuide. Y antes de retirarse, su padre nota el paraguas. En otra escena, nos presentan a Sin Jong-sik, de 28 años. Una vez fue un escritor joven y talentoso, pero en esos días, con bajas ventas y atrapado por la lluvia. Tal vez sea por sus malos resultados, que incluso algo tan pequeño lo hace estallar fácilmente, y de pronto, el padre del prota le dice que vino a recogerlo, y también trajo un paraguas, así que puede esperar a que llegue. Sin nos comenta que no esperaba que viniera en persona, preguntándose si no es una buena señal, que la editorial todavía se preocupe por él, pero bueno, Sin comenta que su paraguas es realmente bonito, dándole el padre del prota las gracias, mientras que ambos se preguntan qué pasa con ese paraguas. Y volviendo con el prota, Eirin le pregunta si está dentro, respondiéndole el prota que sí, contándole que acaba de llegar. Eirin le dice que eso fue rápido, y le pregunta qué está haciendo en ese momento, contándole que no hay nadie en casa y está aburrida, y le pregunta si puede ir a pasar el rato en su casa.